Ya se cambió todo. Buenas tardes. Volvemos, reiniciamos nuevamente y hemos terminado con la serotonina, que es el neurotransmisor más importante o importante en la depresión exógena o endógena. Vamos a continuar con la dopamina, que es uno de los estimulantes más importantes del sistema adrenérgico. ¿Qué es el sistema adrenérgico? Fíjense que, bueno, aquí voy a tratar de hacer un ejercicio con ustedes para empezar ustedes me la van a hacer como el grupo parlamentario alemán. Miren, Kahneman fue el que describió lo que era la respuesta adrenérgica. Todo lo que luego comúnmente escuchan ustedes que dicen, no, pues tiene mucha adrenalina, o tuvo una descarga de adrenalina, o por qué se le paran los pelos a un gato cuando se asusta o está enojado, o se eriza los pelos por la descarga de adrenalina. Entonces, cuando Cannon pudo describir todo el proceso de la adrenalina, junto con ellos Selig, que es un fisiólogo canadiense, hizo las bases de reacción orgánica al estrés que vamos a ver aquí y que tiene mucha relación con la adrenalina. Entonces, adrenérgico se refiere a adrenalina, ¿sí? La dopamina, dice, es el estimulante más importante del sistema adrenérgico, del sistema de la adrenalina que describió Kahneman. Entonces, cuando se descubrió esto, en el Parlamento alemán se empezó a discutir una ley. Dijeron, y es ahí donde quieren ustedes que lo hagan como el grupo parlamentario. Había una propuesta de que los criminales no deberían ser tratados como criminales, sino como enfermos, porque vieron que tenían niveles muy elevados de adrenalina. Entonces estaba el grupo que estaba a favor de que fueran tratados como enfermos en hospitales y estaba el grupo que por el contrario decía no, son criminales y hay que tratarlos como criminales. ¿Qué opinan ustedes? Toda sociedad Por eso, como criminales o como enfermos. pues tratarlos con su padecimiento que tengan, por qué se hicieron criminales, sí, como enfermos. Como enfermos. Reintegrar. Ustedes. Bueno, pues no salió el fallo a favor de tratarlos como enfermos, sino como criminales. Y aquí lo van a entender ustedes. ¿Cómo se hace un criminal? Desde la niñez. Desde la niñez, viendo las conductas de su alrededor, digamos en el Bronx de Nueva York, viendo cómo son todos, pues empieza a imitarlos y entonces va a empezar a producir gran cantidad de adrenalina. Entonces, es el factor externo lo que condiciona que produzca mucha adrenalina. Entonces, es una situación de decisión, no es una situación de enfermedad. Yo decido qué camino agarro, el que venda yo drogas, el que mate yo personas, todo, pero para hacer eso necesito una buena dosis de adrenalina. Si no la tengo, no lo voy a poder hacer. Entonces, pues realmente son criminales. Y si una persona, vamos a suponer, una persona muy espiritual,
¿Cómo creen que ande de su adrenalina? Pues va a estar baja porque pues no la requiere para andar lastimando a la gente. Entonces, todo en el Parlamento alemán entonces se decidió porque deberían seguir siendo tratados como criminales porque ellos mismos condicionaron con sus actitudes en la producción de adrenalina. Con esto quiero decirles que todos los neurotransmisores se van a producir dependiendo de nuestras decisiones, de las decisiones que tomemos. En el caso de la depresión, pues es justamente, y entra aquí el aspecto del módulo que dio mi hija, del sentido de vida. Si yo estoy enfrentando en el presente una situación, yo decido cómo la voy a enfrentar. Por ejemplo, vamos a suponer un matrimonio que se esté divorciando el hombre de la mujer por una infidelidad. La mujer decide si lo mata o si se busca otro, ¿no es cierto? Este, o si, no, o si, por ejemplo, decide tener su propia dignidad y buscar caminos para superar esa separación, dándose el valor que ella tiene y que el valor no se lo da su pareja. Entonces, encontrar el sentido de vida que va a hacer que ella, que esa mujer, se, se proyecte hacia el futuro. Vamos a suponer que lo que opta es por asesinar al esposo. Digo, ha habido muchos casos así, ¿eh? Hasta la que le cortó su miembro a uno por allá en Estados Unidos. O sea, ha habido muchos casos. Esa mujer que le cortó el miembro, ¿creen que cómo andaba de adrenalina? Pues hasta arriba de adrenalina. Otra mujer no lo hace, pues lo que menos se le ocurre es eso. Entonces también ha habido muertes por esa y muertes muy sádicas, a martillazos cuando está dormido. ¿Cómo anda la adrenalina hasta arriba? Se mencionaba lo del arte. No cree que una educación en otro sentido cambiara esta sociedad. Claro. Desde niños, a los niños se les enseñara los valores de ser. Definitivamente es por eso que estamos haciendo esto y aparentemente pues son ustedes quien nos escucha también en línea, quienes están empezando esto, pero ustedes ya lo van a poder compartir a otras personas y esas otras personas a otras cada vez que aprendan, como terminé hace rato, y que aprender es cuando ya lo hago. No nada más cuando ya lo sé o ya lo conozco, sino cuando ya lo hago. Entonces, definitivamente sería otra sociedad. Actualmente, ¿por qué tenemos un mundo en donde lo superfluo impera y el narcotráfico y lo que ahora le llaman, que ya no es nada más el narcotráfico, sino la delincuencia organizada, ha acaparado todo? Ya el pollo tienen que cobrar ellos, todo, porque es muy fácil tener dinero así y darse los lujos que quieran. Entonces ellos eligen ese camino y para poder llegar a poder a mantenerse en ese camino, tienen que matar a quien sea que se les vaya. Ahí en México acaba de salir una noticia de los vendedores ambulantes que están por Bellas Artes y que le estaban pateando a un muchacho que andaba en silla de ruedas y lo tiraron y lo estaban pateando y bueno, pues toda la sociedad pues los satanizó porque estaban haciendo eso. Pero ya después se presentó el señor que empezó eso. Dijo, es que ni está en silla de ruedas y, y es el que nos cobra el derecho de piso aquí.
O sea, era un criminal que va y les cobra el derecho y si no, pues nos manda a tirar nuestro puesto o hace lo que sea, pero tenemos que pagar. O de hecho hasta pues ha amenazado a mi hija y todo. Y ese que se para cuando sintió lo duro y que se va corriendo, el de la silla y dejó la silla de ruedas ahí. Entonces, ¿quién es el que decide? Pues es uno mismo. Yo decido ser criminal. Decía Novalis, el filósofo alemán, Gottlieb, que le apellidaban Novalis, decía, el hombre es el único ser de decidir en la vida si va a ser ángel o demonio. Y es la verdad, nosotros somos ese libre albedrío que tenemos, podemos decidir qué queremos. Y es así que, como les digo, esa persona, esa mujer que hubiera matado a su esposo a martillazos ahí, dormido, porque le ha sido infiel y está por irse con otra mujer, dice, no, si no ha habido de nadie. Y entonces, ¿qué hace? Su futuro, ahí está construyendo su futuro, a la cárcel o andar huyendo, lo que sea. Y la mujer que dice, no, pues yo no valgo por lo que él está, me importa poco que se vaya y yo me voy a dar mi lugar, voy a hacer lo que yo quiero y todo. Y de esa manera, pues, ¿cuál va a ser su futuro? Mucho mejor. O sea, va a ser un futuro pleno, más fortalecida. El divorcio la va a fortalecer. Sí, Rosy. Sí, doctor, estudiamos el diplomado de psicología jurídica y forense y hoy desde la neurociencia se demuestra que la gente es consciente, que la gente es consciente de sus decisiones. Sí. O sea, que si en otros momentos se podía argumentar para su defensa, es que no era consciente, es que su historia de vida, es que el abuso que sufrió de niño, ajá. Hoy se demuestra que lo que sí es consciente. Sí, muchas gracias por tu aportación. Pues así es. Y así vemos, por ejemplo, que las personas que hacen daño después hasta lo disfrutan. O sea, esa gente que hace desmembramientos en un ser y lo va a botar a la basura, hasta lo disfrutan por la cantidad de adrenalina que tiene. Ya no necesita drogarse, ya la droga es la adrenalina. Fíjense todo. Ahora bien, Dios, como les decía, porque para mí sí es Dios, para mí no es la evolución. Dios nos hizo perfectos. ¿Por qué nos dio, por qué al criminal le dio la adrenalina si se iba a perder? Dios dio el albedrío de cómo la usa. Todos estos neurotransmisores nos los puso Dios en el cerebro para que nosotros tuviéramos sentimientos. De manera que si no tuviéramos neurotransmisores, no tendríamos sentimientos. ¿Es normal deprimirse? Claro que es normal. O sea, se muere mi pareja, se muere mi mamá, pues es normal que me deprima y que esté triste y estoy manifestando un estado de ánimo. Me saco la lotería y es normal que esté alegre y entonces voy a producir mucha serotonina, mucha dopamina. Entonces, pero eso es lo que nos hace ser seres muy diferentes a una piedra, muy diferentes a un vegetal y muy diferentes a un animal, porque los tenemos, también los tiene el animal. El animal agresivo es porque tiene mucha dopamina, mucha dopamina, pero mucha adrenalina. Vamos a ver ahorita los precursores de la dopamina, el precursor de la adrenalina. Entonces, tenemos todo eso y podemos expresar nuestros sentimientos
y nuestros sentimientos convertirlos en emoción. Yo siento hambre, la emoción me va a llevar a comer. Yo siento alegría, la emoción me lleva a dar de saltos. Entonces, esa es la diferencia, que es algo que luego se confunde entre sentimiento y emoción. Entonces, Dios nos dio todo eso para que podamos manifestar nuestra alma, porque de eso está compuesta nuestra alma, que está a un grado inferior al espíritu, pero nos dio un razonamiento para usarlo con nosotros decidimos, de acuerdo a nuestro razonamiento, el que podamos producir determinada cantidad, mucha cantidad. Por ejemplo, si yo mi deseo es de tener un Lamborghini, no tengo dinero, yo sé que vendiendo droga puedo tener dinero, y si me meto de sicario, yo voy a tener mucho más dinero y puedo tener el Lamborghini antes. Entonces si yo me pongo a trabajar honestamente, a lo mejor paso toda la vida y nunca lo voy a lograr tener. Pero si hago eso, lo puedo tener en un año o en menos, dependiendo de lo que me anime a hacer. Entonces, ahí está el razonamiento. Que les digo que estos neurotransmisores los tenemos, no fue una maldición que nos puso Dios, nos lo puso precisamente para ser seres sensibles. Entonces, nosotros decidimos cómo utilizarlos. Y es ahí que dopamina es el estimulante más importante y que participa en algunas funciones como la conducta motora, la emotividad, las emociones que le estoy diciendo, manifestación de las emociones y la afectividad, el afecto. Un narcotraficante que intoxica a los jóvenes, todo, tiene un afecto por ellos, aunque es un afecto no sano, pero tiene un afecto porque sabe que del consumo de ellos depende que él tenga dinero. Entre más le compren, más. Y es un afecto. Yo los quiero mucho porque ustedes. Y un afecto positivo, pues es el consejo del amor. Bueno, la dopamina nos sirve para todo esto. La diferencia una bolsa de pan es la cantidad. y una bolsa de pan. Espérame. Espérame. Está abierto el micrófono. Ya está. Me dice que se escuchaban muchas voces en el audio. Se siguen escuchando. Ahora, ya. La doctora cambia la diapositiva. Entonces, como les decía, influye en la conducta motora. ¿Qué es eso? Hace rato les puse el ejemplo de la mesa, si la quiero levantar.
Pues le mando el neurotransmisor a mis músculos vía el sistema nervioso, vía las neuronas, y eso tonifica mis músculos. Eso es lo motor. Y yo la puedo alzar. Si yo quiero meterme en un maratón, pues empiezo a correr y le doy la tonicidad a mis músculos para poder terminar un maratón. Entonces, todo eso depende de la dopamina, pero estoy usando el neurotransmisor para algo constructivo, no para algo destructivo. O sea, nosotros podemos usarlo de una u otra manera. Depende nuestra intencionalidad. Eso es lo importante. Es una de las moléculas de la felicidad. Fíjense cómo va a ser, es una molécula de velocidad, de la felicidad, pero en grandes cantidades después la adrenalina, que va a ser uno de sus productos, pues justamente es de la agresividad, si tiene dosis muy altas, pero es normalmente la dopamina de la felicidad. Se segrega mucho bueno, ese estado que le llamamos enamoramiento se debe a que se produce mucha dopamina, pero no tanto como la produce un criminal. Es para un sentimiento noble. El enamoramiento se debe a la producción de dopamina. Proporciona placer y relajación, interviene en los procesos de la memoria y el aprendizaje y regula la duración de los recuerdos. Ustedes han visto que un recuerdo negativo o un mal recuerdo se puede llevar toda la vida, justamente por la dopamina. Esa regula esto. Ahora, esta se sintetiza a través de algo que ustedes han visto. Han visto algunas botellas de refresco, principalmente de los refrescos light o bajos en calorías, que dice contiene fenilalanina. ¿Sí? Pues la fenilalanina también se llama tirosina. Y la tirosina es la fenilalanina y es el aminoácido que da origen a la dopamina. Como les dije hace un rato, es precursor de la noradrenalina, se va a convertir en noradrenalina y después en adrenalina, pero las dos vienen de allí. Se llama noradrenalina o epinefrina, o adrenalina, bueno, noradrenalina o norepinefrina, y adrenalina o epinefrina. Se llama epinefrina porque se produce arriba de los riñones. Nefros viene de nefros. Nefrina se refiere al riñón. Epi sobre el riñón. Epinefrina y norepinefrina. Entonces, tiene un efecto que estimula el sistema circulatorio. Sus concentraciones altas y persistentes ocasionan náuseas, vómito, aceleración del latido cardíaco, taquicardia, palpitaciones, dolor precordial de tipo anginoso o dolor de corazón, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, dolor de cabeza. Entonces, ustedes pueden desprender de aquí, ya empezar a desprender la patología. En medicina denominamos a la hipertensión arterial como esencial. Eso quiere decir hipertensión arterial esencial o idiopática que no se ve la causa. Fíjense cómo está la medicina, que no sabemos de dónde viene. Ustedes ya están sabiendo que viene de los niveles altos de dopamina, porque tiene mucha acción
sobre el sistema cardiocirculatorio. Miren, las arritmias cardíacas se dividen en dos: arritmias funcionales y arritmias orgánicas. En las arritmias orgánicas hay un componente anatómico malo o afectado en el corazón. En las funcionales es la clásica persona que no tiene nada. El hipocondriaco es otro tipo de depresión, otra manifestación de la depresión. Y no tiene nada y va con el cardiólogo y es que me duele mucho el pecho y me va a dar un infarto y no tienes nada, estás sano. Y es que yo vi a una señora que padecía de mucho arritmia, pero no tenía nada. Y esa señora pues, traía muchísimos problemas. Pero ella se moría, todos los días estaba muriendo por su arritmia, pero no tenía nunca un cardiólogo después. Entonces, para que vean, y muchas arritmias son de origen funcional. O sea, se manifiesta en el corazón el exceso de dopamina. Sí, orgánica y funcional. Sí, arritmias orgánicas y funcionales. Se refiere a que las orgánicas tienen un sustento en la anatomía del corazón o en la fisiología, y las funcionales, les podemos decir mentales, o emocionales también, que no hay, el corazón está normal. Entonces, es bien importante ver eso. Entonces, mucho de la patología que ven en cardiología está relacionada con la dopamina. Es el más potente que sirve para subir la presión. Cuando llega una persona a la consulta a un hospital con la presión muy baja, lo que se le pone es adrenalina o dopamina. Y con eso se va la presión hasta arriba. De hecho, para ver si una persona, una arritmia es funcional o es orgánica, lo que hacen es hacer una prueba de esfuerzo con dopamina. Bueno, un análogo de eso. Entonces alteran la circulación, hace la fuerza y si es orgánica la va a presentar. Si es funcional no va a presentar nada. Entonces, vean ustedes la importancia de la dopamina. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente, la dopamina, así como vimos el triptófano, la serotonina y la melatonina, la dopamina se convierte en noradrenalina o norepinefrina. Ya les dije que norepinefrina es porque epinefrina viene de nefros, que quiere decir riñón en griego, entonces es algo que está arriba del riñón. Es una sustancia química producida por algunas células nerviosas de la glándula suprarrenal. Las glándulas están arriba del riñón. Actúa como neurotransmisor y como hormona también. O sea, es un mensajero químico o una sustancia química que recorre la sangre y los órganos. Este neurotransmisor va a estar muy concentrado en el tronco cerebral y en el hipotálamo. Esto que les estoy hablando, traje mi apuntador precisamente para enseñarles estas cosas de que les hablo, qué lugar ocupan en nuestro cerebro. Y van ustedes a ver gráficamente y van a ver que son estructuras muy pequeñas para todo lo que hacen. Bueno, existe una escasa cantidad en la corteza cerebral y en el cerebelo. Y como les dije, es un precursor de la epinefrina. Fíjense que cuando les hablé de la recaptura de serotonina como origen de la depresión
La serotonina se recaptura junto con la noradrenalina. O sea, la noradrenalina también va a recapturarse. Bueno, la norepinefrina, bueno, pertenece a algunos medicamentos, digo que como medicamentos se pueden usar adrenérgicos o dopaminérgicos, que actúan aumentando la presión de la sangre. La adrenalina se utiliza, la noradrenalina, para las bajas de presión arterial, como ya les había yo dicho. Bueno, la noradrenalina estimula la autoestima. Entonces, una persona que tiene baja autoestima tiene baja de noradrenalina y por consiguiente de dopamina. Entonces, interviene en los procesos de la memoria y la concentración. Hace rato les dije que la dopamina era hormona de la felicidad. ¿Qué cosa es la depresión? Lo contrario a la felicidad. ¿Cómo andará de dopamina la persona depresiva? Cero. Entonces, y por consiguiente, de noradrenalina y de adrenalina. Para que vean, la medicina no es tan difícil. Lo difícil es la manera en que la enseñan. Entonces, intervienen los procesos de autoestima y de memoria y concentración. Una persona que... No. No ha cambiado acá en... Adriana, Es la doctora la que... no la puedo cambiar yo. No, pero ahora sí. Ya cambió. No. Sí, ya cambió. No, sí. De hecho, la anterior no la habías mencionado. No ha cambiado acá en la pantalla. Y Adrián se salió. A ver qué están viendo ustedes en la pantalla, porque nosotros estamos, de hecho, me adelanté una más. Aquí dice adrenalina. Estamos viendo la dopamina. ¿Están viendo la dopamina? ¿Y no Sí. cambió en la pantalla de ustedes? No. A ver qué dice. En esa. No, en la pantalla sí. Bueno, en el proyector sigue dopamina. Entonces no sé qué es, eso es de la computadora de allá. Aquí vamos bien. Sí, pero no, salió Adriana. Sí, está recibiendo a alguien. Ahorita le marco. A ver si nos puede ayudar aquí la hija ¿cómo se llama? Entonces, a ver. Hace rato tú le moviste, ¿no? Es que no sé si sea esto. Voy a cerrar. Sí. Voy a cerrar esto porque no sé si sea eso. Si está mirando. Y otra vez no cambiaste. Tendría que estarse mostrando esto. Es que tendría que estarse proyectando esto.
Pero la... opciones, a ver, lo que está pasando es que en el proyector se queda atorado, sí, pues como hace rato. Ajá, a ver, entonces A vuelve a ver, la ventana, o sea, salte de PowerPoint. Ya cerré PowerPoint. ya está cerrado PowerPoint, Ya déjame cerré apago el Solo proyector estamos con lo reseteo, ¿no? Para ver si... Es que no creo que sea el proyector, debe ser tu máquina. Porque ya no tenemos PowerPoint abierto, Ah, caray, entonces ya sí, está bien cerradísimo, pero yo para creo que no obstruyera tu a la que tienes tú. Sí, y como que creo que es el proyector así, ok. o la Porque en la computadora, ¿qué están viendo ahorita ustedes en la pantalla? ahorita en la computadora desde el Zoom podemos ver Tu la presentación. presentación de noradrenalina o norepinefrina. O sea, vamos bien. Aquí Ajá, pero en el proyector ya a la hora de presentarlo no nos muestra esa, pues sí, lo que se está viendo en Zoom aparece nada más como el fondo de pantalla. ajá, ok. Debería de estar No, apareciendo. déjame, que cierro. Ah, si quieres darle y cancelar. Para no sabemos qué es eso. Tendría que estarse presentando esto. Aquí está. Salir del video minimizado. Esta es la pantalla que está. Ajá, esta es la que se está mostrando nada más. Tendría que estarse. Ya se trabó aquí. Allí sí entro con la de Agus, cambio la máquina. Si no, no lo comparte. En Copal. ¿Por qué no lo compartes? No, La déjame otra cosa es que mi papá pueda continuar, aunque no vean la pantalla, el proyector, los que están allá, ya vas explicando, papá, y ya les pasamos la presentación a sus Sí, correos. Bueno, después les van a pasar la presentación. entonces la noradrenalina o norepinefrina, como les decía, estimula la autoestima, eso es bien importante recordar, y los procesos de memoria y concentración. Es la hormona de la serenidad. Así como vimos la otra que es la de la felicidad, esta es la de la serenidad. Favorece el distanciamiento, la relativización y el control de la atracción por el azúcar. O sea, esta nos ayuda a que no haya tanta dependencia de comer y comer azúcar. A nivel cardiovascular estimula directamente la fuerza contráctil del corazón y del marcapasos. O sea, el marcapasos, todos tenemos un marcapasos en el corazón. Cuando han oído marcapasos, ese es un aparato, pero nosotros tenemos un marcapaso que le dicta al corazón el ritmo que debe de seguir. Entonces, este es la noradrenalina, la que, digamos, a través de ella, activa el marcapaso, así como la conducción del corazón, empieza el impulso eléctrico en el marcapaso y de ahí se va a diseminar a todo el corazón justamente por las fibras nerviosas. Entonces también eso se llama conducción. También la conducción dice y el automatismo. Automatismo es que no requerimos que nos conecten a la luz como cualquier aparato mecánico para que se vuelva a recargar la batería o el marcapaso ese.
está continuamente, es la noradrenalina la que está haciendo esas recargas del marcapaso natural que tenemos. Entonces, como les decía, aumenta la presión arterial, diastólica, sistólica, y también cuando se encuentra disminuida en los pacientes con anorexia, con bulimia, en las pacientes estas, y es por ello que este tipo de personas son más propensas a la hipotensión arterial, a la baja de la frecuencia cardíaca, a la baja de la temperatura corporal y a la depresión, o sea, la baja de todo. La presión, el corazón, la depresión emocionalmente, la temperatura corporal y en los pacientes están con la noradrenalina disminuida. Tengo que hacer algo de vuelta. La siguiente, por favor. Ah, pero esta no la has leído, papá. Bueno, la adrenalina, que es la que le sigue a la noradrenalina, es sintetizada y almacenada en la médula adrenal, o sea, de las glándulas suprarrenales, y se libera a la circulación. En cambio, la noradrenalina se sintetiza y se almacena solo en la médula adrenal, igual que la adrenalina, pero también en los nervios del sistema nervioso simpático periférico. En el libro que estoy por presentar, ahí van a conocer las figuras y todo esto del sistema nervioso simpático y parasimpático y todo, de una forma muy sencilla van a entender todo esto que estoy hablando ahorita. El hipotálamo segrega una hormona que se llama hormona corticotrópica o corticotropina o hormona adrenocorticotrópica. O sea que es en el cerebro donde se produce el ACTH, se abrevia así. Ese es el que va a estimular a la médula suprarrenal para que produzca noradrenalina y por consiguiente adrenalina. Entonces, fíjense qué interesante esto. Estas hormonas, la hormona ACTH, estimula la producción de noradrenalina en un lugar que hace rato había salido acá la imagen de un cerebro y decía locus ceruleus. Ahí estaba justamente la zona donde se encuentra. Y en esa zona, de allí parten neuronas que están conectadas, y esto es bien importante, con el neocórtex, con la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico, el hipotálamo y el cerebelo. En pocas palabras, con el centro de las emociones. O sea, donde radican las emociones de nosotros, en el cerebro. Todas esas partes yo te las tengo en gráficas y dibujos para que vean en dónde se encuentra y no nos quedemos nada más con el nombre y no sepamos ni dónde está. Es más fácil que nos grabe una imagen a que se grabe un nombre. Pero ya en su momento lo van a tener. Este locus ceruleus que les decía yo
Es la principal fuente de noradrenalina del sistema nervioso central y es muy conocido por su papel inhibitorio descendente de la transmisión dolorosa de tipo aguda y por su participación, porque participa también ante este estímulo relevante, ante estímulos relevantes como sería el dolor. O sea, quiere decir que en este centro, en el locus ceruleus, es donde está codificado o donde codificamos el dolor agudo. El locus es una región anatómica del tallo cerebral involucrada en la respuesta al pánico, al estrés, a la depresión, la ansiedad, la vigilia, sueño, procesos de demencia, enfermedad de Parkinson. Este funciona principalmente por la adrenalina, digamos, ese es el combustible que hace que esa zona tan importante, que es lugar de los sentimientos, todas estas estructuras que les mencioné, quien mueve todo ese sistema, quien hace que se produzca todo este tipo de emociones o de sentimientos, es ese lugarcito tan pequeño que es el locus ceruleus. Ya después les enseñaré las figuras. Nosotros sabemos que en el dolor participan tres componentes. Uno es el sensorial, el otro es el cognitivo y el otro el afectivo. El sensorial es el que viene por los sentidos. Esto es bien frecuente y les voy a poner un ejemplo que todas las mujeres han pasado. Cuando van a tener su primer hijo, ¿qué es lo que más escuchan de toda la gente? Vas a ver cómo te va a doler. Es un bien doloroso, ni vas a haberte querido embarazar. Bueno, después eso no se despierta, ya no está llegando. El cognitivo es que si después, con sensorial, yo ya tengo una experiencia y fue muy dolorosa. ¿Por qué? Por todo lo que me dijeron, no. O sea, es dolorosa, pero no al grado de que me voy a morir. Y entonces hay mujeres, y ustedes ven, las que hacen parto psicoprofiláctico, que no tienen dolores, porque aprenden a respirar, a controlar la respiración y con eso calman los dolores. Pero aquella que le dicen que le va a ir en feria, pues ya va predispuesta y tiene unos dolores intensos. Imagínense para el segundo hijo. Como ya conoce lo que pasó con el primero, no, hombre, con el segundo sí me voy a morir. Entonces, eso es lo cognitivo, ya lo conozco. Y el otro es el afectivo. Si mi esposo está aquí a mi lado y me está ayudando, pues yo voy a sentir ese apoyo. Pero si mi esposo anda de borracho y no le preocupa el saber cómo voy a parir o cómo. Este ejemplo es estamos hablando del dolor agudo. Ese es un dolor agudo. Viene de momento y se va de momento. De hecho, con cada contracción. Entonces, este es un ejemplo muy bueno. Ah, pero ustedes no ven. Miren, es que estas son las figuras precisamente. Estaba yo poniendo la figura del locus ceruleus, el tronco cerebral que está formado por el mesencéfalo o cerebro medio y por el puente de Barovio y la médula, o bueno, se le conoce más bien como bulbo, el bulbo raquídeo. Bueno, la formación reticular que se llama, y que aquí está, pero pues lástima que no pueden ver todo eso, está muy
muy esquemático, y como les digo, es más fácil que se lo aprendan viendo la figura que con los nombres. Entonces, miren, pero si le dan su correo a bueno, ya lo debe tener Adriana, yo les puedo mandar las figuras, les mando incluso la presentación para que lo tengan también. Sí, entonces miren, el tronco cerebral es lo más importante. Ahí es donde radican todas los sentimientos que nosotros tenemos. Ahí es donde nosotros sabemos con nuestra actitud si los vamos a sobreestimular o si los vamos a inhibir o si los vamos a modular y nada más para manifestar nuestras emociones. Aquí, como les dije, está formado por la sustancia reticular, que es muy importante, el puente de Barovio, que es lo que conecta al cerebro con la médula espinal, y el bulbo raquídeo, que es donde se encuentra el centro de la respiración. Una persona que se lesiona el bulbo raquídeo no puede respirar. El puente de Barovio es a donde a mí me dio el infarto cerebral. Imagínense las emociones. Por primera vez en mi vida, yo estaba muy chillón. O sea, todo me hacía llorar. Los recuerdos ya no se digan. Cuando estaba yo dando conferencias, todo. Me enojaba yo muchísimo. Yo podría decir que no era bipolar, era tripolar. Más que bipolar, tripolar. ¿Por qué? Porque pasaba yo rápido de estar llorando a enojarme, pero muchísimo. No saben qué rabia sentía yo, cómo me sentía yo de mal. Ya mejor más a fondo. Mejor no, mejor ya sí. Sí, no estamos, así se pierde mucho tiempo. Entonces, como decía yo, pasaba yo, en un ratito pasaba yo por los tres estados de ánimo. Muy enojado, muy llorón y muy risueño, como loco, porque volar a una mosca eran carcajadas, carcajadas. Ahí ven la lección del puente de Barovio, precisamente. Y ya se fue. Bueno, entonces, por favor, la anterior. Sí, ahí está ya. No, ahí. Miren ustedes, esto es el locus ceruleus. Aquí con mi computador y con el de la computadora están viendo. Vean qué pequeñito es. ¿Ya vieron? Miren qué pequeñito es. Lo que les decía yo se le llama puente de Barovio o protuberancia. Esto que ven aquí. Esta parte del cerebro. Vean qué puntito está. Se llama, y se le llama también rodilla, porque tiene la forma de una rodilla. Y aquí ya empieza la médula espinal, que va adentro de las vértebras. Pues bien, si ustedes ven todo lo que está en azul, son las relaciones que tiene este locus ceruleus con las diferentes estructuras. La amígdala, ahí está la amígdala, ahí está, miren. Aquí está la amígdala, el hipotálamo está muy pegado con el hipocampo, el tálamo
y la corteza. En todo lo que ustedes ven ahí, excepto la corteza, es en donde justamente ese locus ceruleus es súper importante para la transmisión de las emociones. Y es ahí ya, como les dije, para que se activen o toda la serie de impulsos nacen del neurotransmisor noradrenalina. Y así como pueden hacer el llanto, pueden hacer la felicidad, la tristeza, la alegría, todo. Fíjense, y por eso se lo quise traer así, para que vean y digan si es esta cosa tan pequeñita que maneja nuestras vidas es producto de la casualidad. Para que vean cómo está la medicina en la actualidad. La verdad, para que haya verdaderos médicos, habría que hacer una revolución en los programas de medicina. Pues vean ustedes, esto es una verdad, no es algo que yo estoy inventando ni nada. Y vean ustedes cómo, ahí está todo el manejo de las emociones, de los recuerdos. Y la corteza cerebral, ahí no radica todo esto, pero van algunas fibras nerviosas para arriba que ustedes las pueden ver. Aquí miren, van hacia la corteza cerebral. ¿Qué es lo que hay en la corteza? En la corteza cerebral, ahí no radican los sentimientos, ahí radica la razón. Todo lo que nosotros razonamos es en la corteza cerebral. Entonces, vean ustedes, si pueden ver de todas las estructuras, miren aquí estas fibras que van a esta parte, otras que van aquí, otras que van aquí y otras que van aquí. Bueno, esto es para ejemplificar de que muchas fibras, si ven, son mucho más las que van para allá, porque se supone lo que ha descubierto la neurología, las neurociencias, es que es la corteza prefrontal, la que está antes de la corteza frontal, donde cede el razonamiento. Entonces, vean, ¿por qué viene de locus ceruleus y echa fibras en todo? En primer lugar, pasa por todas las estructuras que nos dan la alegría, la tristeza, la depresión, por todas las estructuras. Y después hay fibras que también van a la corteza y más a la prefrontal, que es la serie del razonamiento. Porque es ahí a donde razonamos el sentimiento. Es ahí en donde nosotros, viendo el ejemplo de la mujer que se está divorciando y la que decide recuperar su dignidad, ahí entra la razón, eso lo hace con la razón, y la razón va a modular a esa adrenalina o a esa adrenalina. Es lo mismo, o sea, es un paso más. O aquella mujer que decide matar al esposo, es por la razón también. O sea, tiene una razón para matarlo. Pero eso, o sea, lo que quiero decirles en resumen, que todos los sentimientos en el ser humano, a diferencia del animal, es que deben pasar por la razón. Y eso es lo específicamente humano, la razón. Entonces, quiero decirles que los animales no lo tienen. Los animales actúan por instinto, no por razón, por instinto.
Entonces se sienten agredidos, atacan al doble. O sea, si sienten miedo, pues, van a manifestar al doble. Uno con la razón, pues yo por qué voy a tener miedo. Y vean ustedes cómo en muchas ocasiones la razón está tan mal que, por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de mí mismo. Yo realmente mi familia fue muy, no va a ver mi biografía ni lo que les voy a dar. Entonces, yo tenía depresión. Y una de los signos de la depresión es una gran preocupación por el futuro. Pues yo tenía una excesiva preocupación siempre por el día siguiente, sin tener una razón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que lo que estoy usando es mi razón para algo que no existe, que todavía ni llega, no sé si voy a llegar o no, pero yo ya me estoy preocupando, porque es algo adictivo y porque eso entonces me produce el exceso de noradrenalina, y bueno, cuando se usa de forma normal para la relajación y todo esto, pues está bien, pero cuando es muchísima la que estoy produciendo, pues me empiezo a preocupar por el futuro, entonces ya la razón se me nota. Entonces ahí es justamente que le estoy diciendo que por eso quería yo que vieran esto, de que cómo ese pequeño pedacito nos controla. Si no usamos la razón, nos controla y decide nuestra vida, decide nuestro futuro, si no tenemos un sentido de vida. Entonces, por eso es tan importante tener un sentido en la vida, para que todas estas sustancias no quiere decir que las vamos a anular, porque eso también es malo. Dios no las dio para que estuvieran trabajando, pero para que se produzcan de acuerdo a la necesidad que voy teniendo. Nada más y no de más. Aquí está el grupo cerebral para que lo vean también. Miren, aquí está la médula espinal, la que va entre las vértebras. Aquí está la rodilla o el puente de Barovia, que decía, donde arriba dio el infarto cerebral. Entonces, aquí tienen ustedes el hipocampo. Aquí la amígdala. Aquí tienen ustedes la glándula pituitaria o la hipófisis. Entonces, y aquí tienen la corteza prefrontal, lo que les decía yo. Y todo esto es el mesencéfalo, cerebro medio. Por eso se llama cerebro medio. Podríamos decir que ese es el cerebro superior, la corteza cerebral, y el medio es el que está abajo. Entonces, estas estructuras que les acabo de mencionar son las estructuras que intervienen en todos los sentimientos que tenemos. De tal manera que ahí es donde radica la generación de sentimientos, pero no debemos ser como los animales. La corteza prefrontal es la que nos debe decir mediante el razonamiento qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar esos sentimientos. Doctor, una pregunta. Entonces, el sentido de vida es el que nos va a ayudar a mantener un equilibrio en lo que son las sustancias. Exactamente. Cuando
la persona tiene un sentido de vida, todos estos neurotransmisores se regulan. O sea, entonces, no quiere decir que los van a anular, como les digo, no tenemos que anularlos porque entonces nos enfermarían. Los necesitamos, pero no sobreproducidos. Entonces, ¿de dónde viene el sentido de la vida? Pues la corteza prefrontal sede del razonamiento, que es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no pueden reflexionar sobre sí mismos. Para empezar, no tienen conciencia de sí mismos. Están conscientes de todo lo que hay al exterior, de todo lo que les rodea, pero consciente, o sea, un perro no va a decir, yo soy un perro. Un mono no va a decir, yo soy un mono. El único que tiene la capacidad de decir, yo soy igual que Yahvé, es el hombre. Yo soy un hombre. Es el único que tiene la capacidad de nombrarse a sí mismo. Y esa es la conciencia que tiene el hombre, que es muy diferente a la de los animales. Entonces, justamente el sentido de vida viene de allí. Bueno, o sea, ya, si ustedes me preguntaran, bueno, ¿y cómo se puede hacer que estos neurotransmisores funcionen bien? Encontrando un sentido de vida y aplicándose a seguirlo, ese sentido de vida. A ver, tengo pregunta. La melatonina es la que también se produce sobre los riñones. No, esa como les dije, lo que los gamas llamaban el tercer ojo. Sí, la glándula pineal. Sí, ahí es donde se produce. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? Sí, se les queda mejor así. De la otra forma es como estarle hablando al viento, o sea, realmente, y así ya ustedes pueden ver y pueden darse cuenta de dónde están. Y bueno, les estoy poniendo el ejemplo de lo mío, donde me pasó esto. Ahora, ustedes pueden decir, conociendo todo eso, ¿de dónde dio esto? Pues sí me dio, pero en base a mis experiencias, a lo que viví desde mi niñez, y que lo van a leer en mi biografía. En base a todo eso, 60 años de vivir así, pues imagínense si no me iba a dar algo así. Bueno, pero pues ahora justamente es el retomar uno su vida justamente con la corteza prefrontal, con el razonamiento. Y ya no tengo preocupación por el futuro. Disfruto cada día, antes no lo disfrutaba. Y bueno, muchos cambios. Entonces, vamos a ver ahora esas partes de esas estructuras que vimos, que les enseñé ahí. Uno era la amígdala y el otro el hipocampo. Si se acuerdan, no es necesario que se aprendan los nombres. Tal vez para las psicólogas sí, los psicólogos es importante. Pero ustedes con que sepan que hay unas estructuras en el cerebro donde se están los sentimientos. Miren, el sistema límbico, ahí se encuentra el hipocampo, es un sistema. El hipocampo y la amígdala. Y estos están involucrados en la memoria a largo plazo y se asocian con las estructuras olfativas. O sea, están cerca de las raíces de los nervios del olfato que vienen del cerebro. Y entonces ahí está el sistema límbico. Pero vean ustedes, están involucradas en la formación de memoria a largo plazo. ¿Qué me sucedió cuando era yo chiquito? ¿Cómo sufrí? ¿Cómo me
Y me quedo nada más ahí, en lugar de ver qué voy a hacer para salir de todo esto. Que eso es precisamente encontrar un sentido a la vida. Si no, nada más me la paso quejándome y nunca le voy a dar solución. Es más, cada vez va a ser mucho peor. La vida es una pequeña estructura que está bajo de la corteza subcortical relacionada con las emociones y tiene una estructura, pero eso no es importante. Envía información relacionada con el miedo, la ansiedad, a los centros nerviosos superiores. O sea, nos hace conscientes de que hay miedo, nos hace conscientes de que hay ansiedad, de que hay excitación, de que hay estrés, nos hace conscientes de nuestros sentimientos. Una de las principales, esto, como les dije, pasa en la amígdala. Ahora vamos a ver el hipocampo. Ahí viene la regeneración, la generación de recuerdos, interfieren nuestro aprendizaje, nos ayuda a consolidar los conocimientos que vamos adquiriendo, y el hipocampo tiene una función sobre la memoria no declarativa. Mucho ojo con los psicólogos, las psicólogas, la memoria no declarativa, lo que no expresamos y que está dentro, que le llamamos también inconsciente. Entonces, eso radica en el hipocampo. ¿Sí? Todo lo que no declaramos, que nos guardamos, que se va al inconsciente y que después nos genera enfermedades, eso está en el hipocampo. Y la amígdala se conecta con el hipocampo, se conecta con el hipotálamo. En el hipotálamo, fíjense qué maravilla y qué milagros son. En el hipocampo genera todo ese tipo de sentimientos y está conectado con el hipotálamo. En el hipotálamo se producen algo que se conoce como factores liberadores de las hormonas. El factor liberador de la hormona folículo estimulante es el que me va a hacer que se produzcan los estrógenos y la progesterona. Entonces, una mujer tiene problemas que van a generar una alteración del hipocampo. Entonces, esa alteración va a ir al hipotálamo y no va a estar produciendo en una forma ordenada esos factores liberadores. ¿Qué va a pasar? Infertilidad, trastornos menstruales, mucho dolor para menstruar. De hecho, quiero decirles que la dismenorrea menstruar con dolor es producto de un trauma psicológico en la mujer. Entonces, vean ustedes, esto mismo pasa con la tiroides. Una persona está sometida a un estrés muy grande, un divorcio, una muerte, y entonces se hace hipertiroidea. La enfermedad de la tiroides es el hipertiroidismo, no es el hipotiroidismo. La tiroides se va a estimular, a sobreestimular. En el hipotálamo, bueno, ya vimos que justamente esto va a pasar en la amígdala, porque es donde está el sentimiento de lo que estoy viendo afuera o de lo que estoy viviendo afuera, y genero ese sentimiento en la amígdala. La amígdala, con sus fibras nerviosas, le va a mandar la orden al hipotálamo que produce la hormona, el factor estimulante
de la hormona de la tiroides, para que la tiroides trabaje, pero va a trabajar en una forma excesiva, porque ahí es mucho estrés, es una sobreexcitación del hipocampo, de la amígdala, y esta va a sobreestimular la tiroides y la enfermedad se llama hipertiroidismo. Toda la gente que ustedes conocen con hipotiroidismo, eso es médico, no es la enfermedad. La enfermedad se llama hipertiroidismo. El hipotiroidismo es secundario a que les dan yodo radioactivo para destruir la glándula. Es como si para el dolor de cabeza dijeran, pues hay que cortarlo. Ya no les dan dolor de cabeza. Es exactamente lo mismo. Si está trabajando mal la tiroides, pues hay que quitársela, no quirúrgicamente, pero le damos yodo radioactivo, destruimos a su glándula tiroides y nunca más va a producir hormonas tiroideas. Y son las más importantes para el metabolismo. Que hace rato les hablé anabolismo y catabolismo. Yo tengo hipotiroidismo, pero en este caso no es porque es porque yo hice mucho estudio radiográfico, estudios de cerebro, precisamente angiografías carotíneas, y cuando yo lo hice, pues yo estaba joven, no había más que los mandiles que usaban para proteger los rayos X. Ahora ya hay pecheras, pero antes no. Entonces eran estudios en donde yo tomaba la arteria carótida al paciente y tenía yo que estarle pasando medio de contraste para pintar toda la circulación cerebral. Entonces yo iba contando, porque ya sabía qué tiempo iba a pasar en medio de contraste. Y yo lo iba contando y lo iba pasando en ese tiempo. Mientras el radiólogo estaba tomando radiografías y radiografías, y yo recibiendo toda esa radiación en la tiroides porque no teníamos nada para proteger. Y no fue un estudio, fueron cientos de estudios. Entonces yo me hice hipotiroidismo, pero no fue ahí por yodo radioactivo, fue por la radiación, que viene a ser lo mismo. Entonces, pero como les digo, la enfermedad original es hipertiroidismo. Yo no pasé por un hipertiroidismo, sino el hipotiroidismo mío fue secundario a la radiación. Bueno, el hipotálamo se conecta con el tronco encefálico. Acabamos de ver el tronco encefálico y ya les enseñé las estructuras de que estaba compuesto. Y de ahí manda la orden a todas las estructuras que se encuentran para que funcionen. Deberían funcionar normalmente. Pero si hay un sentimiento crónico negativo, entonces la orden que les va a mandar va a ser una orden desregulada. Entonces, ahí tienen ustedes para que vean qué es lo que sucede ahí, cómo va haciendo el procesamiento de un sentimiento. Ya ven ustedes que para llegar a un sentimiento se necesita la participación de neurotransmisores y de estructuras nerviosas muy especializadas. Y no es nada más así de que la emoción vino porque vino y ya. Está deprimido. Oye, pues échale ganas, déjate de deprimir. No, pues esa no es la receta. Bueno, ahora vamos a hablar de las encefalinas, las endorfinas y las endorfinas. Las endorfinas y las encefalinas son otros neurotransmisores que inhiben el dolor. Y quiero decirles que
nosotros, nuestro cerebro produce algo que se conoce como endomorfina, que es la endorfina beta. Y esa endomorfina es mucho más potente que la morfina que usamos en la de la farmacia. O sea, ¿qué pasó? ¿Nosotros podríamos inhibir el dolor? Claro que sí. Nosotros producimos nuestra propia morfina. Pero ¿qué pasa? Que no la producimos más que en estados de urgencia. No hemos aprendido a producirla. Hagan de cuenta una persona que sufre un choque automovilístico y se fractura la pierna en 3 partes y llega caminando al hospital. Y cuando llega al hospital y ya se siente en manos del médico, empieza el dolor bien fuerte y es donde ya no puede caminar. Entonces, ¿qué le llevó a eso? Precisamente que tuvo una liberación muy grande de morfina endógena y eso le hizo que no sintiera el dolor. Aquí decimos, no, es que ya se le enfrió y por eso le duele. No, no es tan simple. No es que ya se le enfrió y que cuando lo tenía caliente no le dolía. El dolor se presenta y se presenta. Entonces, pero allí simplemente es producida estas encefalinas, como su nombre lo dice, viene de encéfalo. Todas estas, las 3 son producidas en el cerebro, las neuronas del cerebro. Las encefalinas es otro tipo de péptidos opioides endógenos. O sea, todo lo que conocen cuidados paliativos, la morfina y los opioides sintéticos, esos, pues nosotros producimos algo con efecto superior. Estos fueron descubiertos en la época de los 70, cuando se buscaba compuestos que hicieran un efecto similar a la morfina y que se van encontrando que estos son superiores al efecto de la morfina. ¿Cómo podemos activar a estos neurotransmisores? Esto es bien importante. Básicamente, todas las actividades que resulten placenteras, como reír, y ustedes han visto lo que hacía Pacha y lo de la risoterapia, pues es efectiva, se hacía en los hospitales de niños con cáncer en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho. Situaciones como reír, como cumplir objetivos, hacer ejercicio, relajación, escuchar música, bailar, leer propósito, meditar, orar. Todo esto hace que produzcamos estas sustancias y esa es la diferencia entre una persona que tiene un cáncer y dice, no me duele nada a mí, porque fue una persona que antes hizo todo esto, hacía todo esto, y otra persona que nunca hizo esto, que siempre se la vivía enojada con el mundo, pues tiene dolores terribles. Entonces, ahí está la diferencia y cómo nosotros podemos influir. Entonces, les digo, está la mesoterapia, están en el relajamiento, tenemos el Tai Chi, el Qigong, el yoga, todo esto sirve para relajarse. Y ahí estamos produciendo más opioides. Escuchar música, pero no de las quebraditas, ni tampoco del reggaetón, esto no es música. Música clásica, música instrumental. La música clásica, fíjense que es la única música que tiene ritmo. La palabra ritmo, con esa palabra, los griegos designaban la continua llegada de olas a la playa, que todas eran diferentes, no eran ninguna igual, unas más largas, otras más cortas,
unas más altas, otras más chicas, otras casi no se veían. Y esto era el ritmo, la palabra ritmo, eso, el ritmo del mar, el ritmo del mar. Pues la única música que es música porque tiene ritmo es la música clásica, porque es una serie de notas, una tras otra, que nunca se repiten. Todas son diferentes. Una que una corchea, dos corcheas, tres corcheas, una negra, una blanca, todo va, las notas todas tienen diferente valor y ahí podemos aplicar la palabra. Al reggaetón, pues no es ritmo, eso no tiene ritmo, es música, pero lo que tiene nada más es compás. El compás es otra cosa. El compás es chunchaca, 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 chunchaca. Eso es el compás, no el ritmo. Entonces, yo les digo, aquí para producir esto, no es, pues a mí me gusta mucho el reggaetón, me gusta escuchar mucho el reggaetón, no me sirve de nada. Lo que va a ordenar a mi cerebro es escuchar el ritmo. Por eso es tan relajante ir al mar. ¿Quién no se relaja en el mar? Estar viendo nada más las llegadas del azul. Nada más con eso y escuchando es lo que causa el relajamiento que sienten en la playa. Escuchar ese ritmo. No podemos traer la playa aquí, pero sí podemos traer la música clásica. Entonces, les invito para que, como les digo, de todo esto no nada más lo sepan ni lo usen, sino que aprendan. ¿Y qué quiere decir que aprendan? Que empiecen a escuchar música clásica. Por cierto, la más barata de nuestro tiempo cuesta mucho más el reggaetón. Gana más un reggaetonero que un director de orquesta sinfónica. ¿Qué me quería decir, maestro? Sí. Automáticamente se hace porque lo aprendido, pero la oración es la comunicación directa con Dios, el hablar con Él, el estar con Él, extraer de nuestro ser lo que queremos es, explicarnos a nosotros mismos a través de la divinidad de Dios. Sí, exactamente. Orar es una forma de meditar. Entonces, por eso también se aconseja la oración, pero no el rezo. El rezo, una de las cosas que yo le he dicho a mi esposa, no me gusta ir a los velorios, porque la verdad me incomoda mucho escuchar cuando hacen mi rosario. Pongan atención y van a ver que cada quien va más rápido para ver quién es. Para no hacer un tiro santificado, sea tu nombre, que se le va a salir pero yo gano. Entonces, eso no debe ser. Los alemanes tienen otra forma, no echan rezos. Fui al velorio de mis dos maestros. No había yo ido nunca a un velorio alemán. Y bueno, pues yo dije, ¿por qué hacer lo mismo de Rosario? No. Estaba toda la gente que la había conocido y cada uno pasaba a un lado diferente a expresar sus sentimientos hacia la persona muerta. Y en eso consistía el velorio. Y no aquí de Rosario. Bueno, y entonces escuchar música, bailar, lógicamente nuevamente, un baile que tenga ritmo. Si bailamos reggaetón, entonces no es una locura. Y si bailamos algo que tenga ritmo, yo les dije la música clásica, pero la música instrumental también. No es lo mismo bailar un tango azul que bailar un reggaetón. O sea, un cascanueces. Ahí lo ven en el ballet. El ballet es una forma de hablar con el movimiento.
Entonces, eso es lo que hay que valorar, y digo, no hacer valer, porque pues es para los profesionales, pero sí un baile que tenga ritmo. En la antroposofía y aquí lo que estudió mi hija, lo que estudió terapia de arte, también fue euritmo, que eso es algo que introdujo el doctor Rudolf Steiner, el creador que está ahí en la fotografía de hasta acá arriba del diploma. Ese doctor incluyó la euritmia. ¿Y qué quiere decir? La misma palabra dice verdadero ritmo, euritmia, buen ritmo. Y eso, la euritmia, quiere decir cada letra de nuestro abecedario, a cada letra le corresponde un movimiento del cuerpo. Entonces, representan una obra como si fuera como un baile, pero quien conoce la algoritmia está viendo en toda esa serie de movimientos palabras, frases, párrafos, todo lo que dice una obra, como una obra de teatro, pero sin hablar, nada más con el movimiento. Y eso es lo que se le da a los enfermos aquí. Los enfermos, y bueno, la gente que estudia antroposofía, los antropósofos, hasta, aunque no es el enfermo, se hace neurismo, porque es una forma de expresión del cuerpo. Mi hija tiene nociones de esto. Pero quiero decir a mi maestro, el doctor Otto Bohr, hasta el último día, él nunca fue enfermo. Bueno, yo nunca lo conocí enfermo. Tenía 80 años y viajaba por el mundo dando clases. Cuando yo estaba en Japón, estaba en Estados Unidos, en Australia, a los 80 años. Y me dijo su hijo, no, dice, pues yo nada más vine, dice, de mi euritmia, porque tiene un tipo de euritmista. O sea, sin estar enfermo, todos los días hacía. Se acostó y se quedó dormido y ya no. No, de él focus, de él focus, no ponerme a ver exterior, no ponerme a ver cuántos muertos son, cuántos fraudes, que ya se robaron no sé cuántos miles de millones, eso no sirve para nada. Si me pongo a leer los libros del padre Larrañaga, es otra cosa. Si me pongo, eso va a ser bien por gusto. Si me pongo a leer los libros de Antonio Negro, eso va a ser por gusto. Si me pongo a leer a Gibran también. O sea, debemos ser selectivos con lo que leemos y no dejar que sean otros los que nos dan lo que nos vamos a leer. Eso, yo les he dicho, ese es el alimento del alma. Así como el cuerpo se alimenta de comida, de todo lo que conocemos, el alma se alimenta de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que llega a nosotros a través del olfato. Entonces, que nos genera un sentimiento. A propósito de esto, estaba yo platicando con una psicóloga que en un tiempo un diplomado para psicólogos y psicólogas en México, también aquí en la Universidad de Querétaro. Eso fue como en el 2005. Y hacía un ejercicio hablando de los sentimientos que nosotros conocer para que vean cómo intervienen nuestros sentidos
en los sentimientos. Les decía yo, cierren sus ojos. Y a cada participante pasaba el león y les daba un trozo de carne descompuesta para que lo vieran. Lo vieran y luego se hacían para atrás. Entonces, despertaban un sentimiento y una emoción. El sentimiento es que no me gusta, la emoción, echarme para atrás, moverme para atrás. Y al rato le pasaba yo, por ejemplo, una rosa que la tierra se quedaba ahí. Entonces ya después les preguntaba, a ver qué sentimiento tuviste en la primera invasión. Eso es para ver cómo el sentimiento se nos forma en un segundo, en una milésima de segundo rápido. Empezamos tarde, vamos a pegar un chiquito. Cómo este sentimiento tenemos que, viene a través de nuestros sentidos y se genera inmediatamente. No es de que tengo años para procesarlo, no lo genero. Y si yo guardo en mi ser el sentimiento de carne descompuesta, yo me voy a enfermar. Pero si yo guardo el aroma de la rosa, pues bueno, entonces, pues vean ustedes cómo podemos hacer esto. Bueno, aquí vamos a seguir con este tema y como problemas técnicos tuvimos que empezar un poquito después y después también volvimos a tener problemas técnicos. Debíamos haber terminado a la 1, pero vamos a terminar a la 1:30 en 10 minutos. Esto ya no para terminar con esto y después de seguir. Los péptidos opioides, endorfinas, encefalinas y endorfinas, como digo, aquí estamos hablando de la paz. Esa es mi hermana, la abundancia de Dios, exactamente, estamos hablando de la abundancia de Dios, no de la abundancia por la. Entonces, son neurotransmisores producidos en el sistema nervioso y moduladores del dolor, la temperatura corporal, el hambre y la reproducción. Un péptido opioide es una sustancia similar a los opiáceos que son fabricados en el cerebro y que actúan sobre una serie de receptores específicos, siendo principalmente las encefalinas, endorfinas y endorfinas. Las endorfinas se producen en respuesta al estrés, ejercicio intenso, estímulos dolorosos, lo que les decía yo en la producción de un dolor puro. Se ha demostrado que estas regulan también el estado de ánimo y el control del dolor de una forma indirecta, porque aquí en la pues claro que actúan sobre el estado de ánimo, por eso va a estar de. Las encefalinas se producen en la sustancia de PES, en la otra transformación que se llama acueducto de Silvio, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Tienen receptores y inducen a procesos de regeneración microbiana. Esto es súper importante. Yo les decía a una persona que hace rato se acercó a mí, le decía yo en el receso que es muy importante que le pongan me gusta o no me gusta, cualquiera de las dos cosas, a los programas que presentamos en Salud a Cucharadas. Y esto es muy importante porque nos hace ver si seguimos o ya no. Entonces digo, hay 500 vistas y solo hay 8 me gusta y no hay no me gusta. Entonces, por favor, que no son 500 personas, pero
a quienes lo hayan recomendado, díganme que les ponga me gusta. No cuesta trabajo y si es un estímulo para nosotros para seguirlo haciendo. Dentro de eso, yo le platicaba a esa persona que se acercó a mí, uno de los siguientes programas que tenemos preparado es hacerlo de el envejecimiento y el rejuvenecimiento, lo cual científicamente es posible porque en el extremo de los cromosomas, esa región se llama telómeros. Y el envejecimiento está dado por un acortamiento de los telómeros. Pero tenemos la capacidad de volverlos a alargar y por consiguiente rejuvenecer. Y fíjense que esto es tan importante que las encefalinas inducen procesos de recuperación, de promover la movilización de células potenciales. ¿Qué son las células potenciales? Las células madre. Entonces, a través de las encefalinas, podemos reactivar esas células madre que nos han dicho que no funcionan ni sí. Por eso ven que en los tratamientos de rejuvenecimiento se usan las células madre. Pero qué mejor que activar nuestras propias células madre. Las podemos reactivar con las encefalinas y para producir las encefalinas debemos venir felices y expresarlo, no nada más con felicidad, sino expresarlo con toda nuestra actitud. Ahora quiero decir para terminar la palabra operación debemos utilizar solo para los productos naturales. Esto que estamos viendo. Serratinas, morfinas y serratinas, morfinas y morfinas. En cambio, la palabra opioide se acuñó para denominar todo lo que les venden en la farmacia. Esos son opioides. Opiáceos son los que producimos nosotros. Opioides, los que son sintéticos. La morfina, todo eso sintético, hecho en el laboratorio, que vienen de afuera, son opioides. Y opiáceos, solamente opiáceos, son los que producen nuestro cerebro. Vamos a dejarlo hasta aquí, si no tienen ninguna pregunta, y si la tienen, se quieren también antes de empezar el próximo momento, que ya también se tienen que ir. Sí. Pero señor, me interesó mucho lo de las células madre. ¿Y esas como no vas estando contentas? ¿Las activo o cómo? Me preguntan si las células madres se activan estando contentos nada más. Aparte de estar contento, acuérdense de leer cosas que sean agradables para mí. Escuchar cosas que sean agradables, música clásica, meditar, relajarse. Son varias cosas que ustedes van a tener y que todo esto y muchísimo más viene contenido en mi libro. Entonces de ahí van a tener un documento de consulta. Pero es eso. O sea, ya vimos anteriormente la alimentación para la producción de neurotransmisores. Pero ahorita estamos viendo todo esto que es que nosotros queramos decidirnos a qué elegimos en la vida. Elijo leer periódicos, ver noticiarios. Yo a mis pacientes que veo de cáncer, lo primero que les quito es ver periódicos. Bueno, y no de cáncer también. Ver periódicos, ver noticieros,
que todo es amarillista, porque lo que vende más en la televisión es el miedo. Entonces, para que tengan muchos espectadores, deben tener programas que produzcan miedo. ¿Qué va a estar la gente peleando? La gente es así también. Yo hice un libro acerca de la pandemia, donde puse la verdad de esa izquierda. Todo un plan. Y bueno, pues hubo gente interesada, incluso de Europa, y se mandaron libros, pero sí, iba a hacer una segunda parte y ya me quedaron, porque la edición va a ser de 250 ejemplares, todavía tengo como 100. Digo a mi esposa, mira, la gente quiere seguir leyendo. La gente se alimenta de comida y de miedo. ¿Qué caso tiene que yo lea esta Medina, las de mis hijas? Porque pueden entender, de hecho, usaron muchos médicos que se opusieron a la comida. Digo, ¿qué caso tiene? Expongo a mis hijas, expongo mi trabajo. Todo por qué? Por gente que quiere estar en el video, pues que se sigan usando los nietos y no lo que hacen en la comunidad. Y cómo están escribiendo esas cosas. Pero eso a la gran mayoría de la población le encanta sentir miedo. Sí, de verdad. Eso es una realidad. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar para la próxima. A ver si vemos la diapositiva en la que nos quedamos. Para ver el número de diapositivas. Adriana, ¿cómo le hacemos para ver el número de diapositivas y que nos quedamos? Ah, ya está. A la 29. Bueno, pues aquí van a tener 50 diapositivas. No, es la 23. No, Ah, vamos es en la la 23. Es la de mañana, la próxima seguimos con las 24, con la 24, y quiero dejarles nuevamente que esto no sea una clase tradicional, que vengan ustedes a aprender, no a conocer ni a saber, a aprender. Entonces que lo apliquen en su vida y ya después vienen y me reclaman que les traigan más. Pero hay que aprender, venimos a aprender, no venimos a conocer. Por eso decimos de un doctor, no es un doctor que sabe mucho, sí, que sabe mucho, ha leído mucho, pero no ha aplicado nada, no ha aprendido nada, nada más sabe, no nos sirve nadie. Alguien que sepa no nos sirve para. Entonces, a cada uno se va con ingresos, pues sí, sabe y sigue sabiendo. Eso, para eso nos preparan las universidades, para saber, pero no para aprender. Bueno, pues, vayan con Dios, a buen provecho. Yo creo que ya no quería decir, ¿no?